Instructora, no se escucha. No se escucha nada, estoy instructora. escuchando. Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística. Les doy la cordial bienvenida a esta sesión. Hoy, siendo 3 de agosto, iniciamos de la mano de Dios. Saludo a los aprendices que en este momento se encuentran en línea. Muchísimas gracias por hacer parte de la sesión del día de hoy. Vamos a poner en manos del Todopoderoso este nuevo día, esta semana y este aprendizaje en el que ustedes están incursos. Vamos a ponernos en oración. Voy a empezar. Señor, te damos gracias por la vida y salud de mis aprendices, de su familia y demás seres queridos. Te pido, Señor, que los ilumines, les concedas sabiduría, fortaleza, paciencia y perseverancia durante toda su etapa lectiva. Motívalos y permíteles siempre ver la luz cuando todo parezca oscuro. Ayúdalos a valorar siempre este bello regalo que les diste, la formación. Consérvales a ellos, tus hijos, su alegría, fe y esperanza para orar y cumplir con tu santa voluntad. Amén. Amén. Si alguien desea, gracias, hacer algún tipo de plegaria o dar un agradecimiento o pedir por alguna, hacer alguna petición. ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos de la manita de la manita de Dios, iniciando entonces con la explicación de la sesión. Vamos a explicar, chicos, las evidencias siguientes de la actividad proyecto número 3. Iniciamos la semana pasada explicando 2 evidencias. Hoy vamos a continuar con la explicación de la evidencia 3 y 4. Evidencia 3, foros, sistemas de distribución, y evidencia 4, artículo, canales y redes de distribución. Bien, entonces, el foro es individual, pero el artículo, canales y redes de distribución lo van a poder desarrollar de manera individual o grupal. Bien. Primero, hagamos un recorderis de, teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, que es distribución. Hay que tener en cuenta que de toda la cadena de suministro, la distribución es una de esas etapas o fases de esa cadena de suministro. Bien, recordemos entonces que va proveedores, luego el fabricante o el que hace el proceso de transformación, posteriormente va a la distribución del mismo, ya sea por los canales que la empresa haya elegido, ¿bien? Para poderle llevar ese producto o servicio al consumidor final. El objetivo de la distribución es lograr entregar ese producto en el tiempo y en el lugar donde el cliente realmente lo solicitó, donde se pactó con él. Esto es para que tengamos en cuenta una breve introducción de la temática en la que nosotros nos encontramos en cursos. En este orden de ideas, les pregunto, ¿qué son los sistemas de distribución? ¿Alguien podría darme una luz acerca de qué son los sistemas de distribución? Profe, Sí. buenas noches. Mecanismos yo digo como mecanismos o canales que uno tiene para distribuir, ¿no? Exactamente, su misma palabra lo indica. Sí. Es un sistema. Nosotros tenemos como sistema un conjunto de muchas cosas que están incursos o inmersos en todo el proceso que requiere para que realmente esa distribución se dé y que realmente ese consumidor esté fidelizado. Por eso es que esos sistemas de distribución lo que hacen es gestionar. Es un proceso de planear, organizar, controlar que realmente esa distribución se haga en el momento conveniente de acuerdo a lo que el cliente desea de nosotros como empresas, como fabricantes. Dicen que gestionan el acceso del consumidor o cliente al producto o servicio ofertado. Realmente nosotros lo que tenemos que garantizar es que ese producto o ese servicio que nosotros estamos ofreciendo, el cliente pueda acceder a él, no que le toque de pronto para poderlo comprar ir a otro departamento o pagar una suma muy grande de flete, que realmente garanticemos que sea accesible, ¿bien? Si hay inquietudes, por favor, le pido el favor a Sabrina que me colabore si me vas interrumpiendo, porque no, en este momento no estoy viendo el chat. Les agradezco, por favor, me informe cuando haya preguntas, ¿vale? Listo, sí, señora. Te quedo agradecida.
Los sistemas de distribución están conformados por varias partes componentes: el transporte, el almacenamiento, el pedido y el inventario. El transporte fue lo que vimos en la sesión anterior, en donde ya conocimos los modos y medios de transporte. Entonces, recordemos que el transporte es el medio por el cual se realiza el traslado de las mercancías o materiales de un punto a otro, de un lugar, digamos, donde se encuentra origen hacia un lugar destino, que se puede hacer a través de varios modos de transporte, como por ejemplo terrestre, aéreo, marítimo o fluvial o lacustre o multimodal, entre otros. También podemos nosotros requerir el almacenamiento. Entonces, para el sistema de distribución, el almacenamiento es fundamental porque dentro de este se establecen o contamos con los CEDIs o centros de distribución, que es en donde nosotros podemos hacer el movimiento de la mercancía o de los productos a través de diferentes equipos o maquinarias. El pedido, fundamental, que el pedido esté estandarizado, porque cuando el cliente genera una orden de pedido, siempre el pedido se debe hacer de la misma manera, bajo los mismos criterios, y no una vez el proceso se hace de una manera, en el otro momento que se hace un pedido de otra manera. No debe haber un estándar. Por eso es que ahí decimos que debe cumplir con un proceso estandarizado para que los pedidos se ejecuten de una manera muy organizada, pertinente, y que se pueda hacer la trazabilidad de ese proceso de solicitud de pedido. Bien, inventario. Todo material tangible adquirido es, digamos, en el cual será utilizado para la producción, ya sea, tenemos varios tipos de inventario. Nosotros podemos tener un inventario de materia prima, es decir, compramos para hacer la producción, compramos ciertos insumos requeridos para hacer esa producción, pero los tenemos almacenados en un centro de distribución, puede ser también una bodega o un almacén, y tenemos que saber con cuántas cantidades contamos y de cuántos insumos tenemos y de qué cantidades tenemos de cada uno de ellos. También tenemos inventario de producto en proceso, es decir, el producto que está en proceso de transformación, y también el producto ya terminado que ha finalizado su proceso de transformación, ya el producto resultante. Entonces tenemos 3 tipos de inventario para que lo tengamos en cuenta. El inventario debe permitir medirse y cuantificarse, controlarse y hacerse seguimiento. ¿Por qué? Porque si es un producto que tiene fechas de vencimiento muy cortas, pues es un producto que hay que hacerle rotación rápida al inventario para no tener pérdidas. Y también tener en cuenta que digamos, el criterio para poder sacar el inventario, primeras en entrar, primeras en salir, o últimas en entrar, primeras en salir, dependiendo de los criterios que la empresa maneje para poder hacer su rotación de inventario. Bien, hasta aquí tenemos algún tipo de inquietud, por favor, me la hacen saber. No, señora, todo bien. Oh, no, señora. Bien, última palabra, ¿seguro? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, el siguiente tema que les traigo el día de hoy son las redes de distribución. ¿Qué creen ustedes que es una red de distribución? Esa palabra, ¿qué quiere decir? Red de distribución. ¿Qué se les viene a la mente? Conexión, profe. Conexiones, como grande, como geográfico, ¿sí? ¿Qué más? Como mapas. ¿Alguien más? Una ruta. Rutas, muy bien. Entonces, esas redes de distribución nacen porque se necesita tenerlas, no porque sí, porque la empresa va creciendo y en la medida que hay un crecimiento, una expansión, pues se necesita crear este tipo de opciones a través de unas pertinentes y óptimas rutas de distribución. Entonces, nacen por la necesidad de conectar y transportar los bienes de consumo o una mercancía, un producto, desde un punto que es la fábrica o un centro de distribución de la fábrica hasta el consumidor final. Independientemente de donde se encuentre ubicado, deben existir rutas principales y rutas alternas para que podamos nosotros garantizar que el producto le va a llegar al cliente
obviamente partiendo de unos criterios para poder elegir adecuadamente la ruta o la red de distribución que nosotros vamos a manejar, que es una red óptima que me va a permitir llevar el producto de acuerdo a las condiciones que pacté con el cliente y que también no me va a sacrificar la utilidad en cuanto al costo de transporte, que es de los más altos costos logísticos que tenemos nosotros. Ahora pregúntense ustedes cómo, por ejemplo, en el caso de la empresa Coca-Cola, cómo le llevará o le va a distribuir ese producto o le va a prestar ese servicio al cliente. Pregúntense ustedes, háganse esa pregunta en sus empresas particularmente. En el caso de Coca-Cola, ¿cómo es que Coca-Cola lleva su producto a todos los consumidores en los lugares donde ellos se encuentran? ¿Cómo creen ustedes? ¿A través de qué? Entonces, miren, aquí vemos nosotros, esta es la red de distribución de Coca-Cola Company. Coca-Cola Company lleva a sus clientes sus productos a través de la siguiente red. Entonces, de la embotelladora se distribuye ya sea a los centros de distribución o a los mayoristas, de ahí a su vez a los minoristas o tiendas pequeñas. El consumidor final recibe a través de ellos su producto final. ¿Bien? Entonces, esto es para que tengamos nosotros una idea de cómo se maneja una red de distribución. Bien. Ok. Realice la planificación de la distribución de su mercancía mediante red de distribución. Una red de distribución, chicos, no se establece de la noche a la mañana. Es un proceso que se debe hacer concienzudamente, es un proceso que se debe hacer planificadamente, porque requiere costos, requieren varios recursos implicados y yo debo garantizar que todo ese proceso lo he hecho a conciencia, lo he hecho analizando muy bien los pros y los contras y que finalmente es la mejor opción. Por eso necesitamos planificar. Y esa planificación requiere una serie de pasos. Para ello les voy a mostrar un video donde vamos a ver cuáles son esos pasos que son recomendables en el momento de crear una red de distribución. Les agradezco por favor al inicio del video me confirmen si están escuchando bien el video, ¿vale? Les agradezco por favor. Vamos a iniciar con la visualización del video. Mil gracias. De satisfacer las cambiantes demandas de la población y satisfacer sus necesidades se encuentra sujeto a una correcta distribución de los recursos, haciéndose necesario auxiliarse de la logística como herramienta para... Instructora, pues está sonando como un poco despacio, no sé. Para explicar el diseño de redes de distribución... Como muy bajito, profe. Entonces, supongamos que una empresa tiene que almacenar, distribuir... se encuentra sujeta a una correcta distribución de los recursos, haciéndose necesario auxiliarse de la logística como herramienta para una correcta programación y distribución de los mismos. Para explicar el diseño de redes de distribución, emplearemos un ejemplo práctico. Entonces, supongamos que una empresa tiene que almacenar, distribuir, transportar y comercializar una gama de productos y que estos productos deben ser entregados en el tiempo previsto con la calidad requerida y con el gasto mínimo de recursos financieros. Para ello, tenemos 3 fases y como primer paso, tenemos el inventario del equipamiento actual. Es decir, se va a ver qué cantidad de equipos tiene la organización, la descripción de los mismos, en base a si tiene 10 camiones, 5 camiones, cuánto equipo tiene, la maquinaria, con qué dispone y cómo tiene inventariado esa maquinaria. Como segundo paso tenemos obtener información de la organización del sistema de distribución actual. Una vez que se logra inventariar el parque de equipos, se procede a obtener información del estado actual del sistema de distribución. El objetivo de este paso es reunir información de los elementos que se consideren importantes a tener en cuenta, es decir, cuáles son las redes que está utilizando actualmente la empresa, qué tipo de camiones y si esos son flexibles de modificarse. Para esto se pueden aplicar técnicas de recopilación de información de forma directa o por medio de consulta de documentos.
En el tercer paso se hace la descripción y análisis de mapas y geográficas del territorio objeto de estudio. En este paso se deben emplear los orígenes y los destinos y la relación que existe en cada una de las rutas. Es decir, supongamos que tenemos un conjunto de rutas dentro del municipio H y que estas tienen un día de distribución específico a cada una con un horario y camión específico. Entonces, se va a valorar por dónde deben pasar los camiones, los días que deben de pasar y en qué cantidad se va a distribuir el producto. Cuarto paso, se hace la descripción de la ruta existente. Una vez que ya se tienen ubicados en el mapa el origen y el o los destinos, se trazan las rutas existentes, indicando la relación que existe entre cada una, la distancia y se describen los puntos y la secuencia de recorrido a través de la construcción de la red logística. Esto en nuestro ejemplo sería, por ejemplo, la empresa tiene planificado la distribución de las rutas de cierta manera. La ruta AB tiene un recorrido de 20 kilómetros en un tiempo de 4 horas. Es decir, en la ruta se va a especificar qué distancia se recorre y en cuánto tiempo se recorre. Esto nos va a permitir tener un mayor control de la disponibilidad del transporte. Cuánto tiempo va a estar fuera de la empresa y cuánto va a tardar en regresar. El quinto paso es la investigación de la vialidad. Este tiene como objetivo conocer si la ruta que se sigue actualmente es la única posibilidad o si existen otras variantes de acceso para realizar un nuevo diseño de la red de distribución. Entonces, vamos a ver en base a los datos que nos da el mapa, si existe otra posibilidad de acceder a nuestro centro de distribución. Una manera de que sea la circulación más rápida. Eso permitirá acortar las distancias entre los destinos. Además de explotar el uso de las calles de rápida circulación con el fin de agilizar la distribución y ahorrar combustible. Para esto se considera que, lo que dicen los expertos, que entre paradas más frecuentes se va a tener un mayor consumo de combustible. En el paso 6 se realiza el estudio de tiempos de recorrido. Es muy importante contar con información sobre el tiempo que demora en cada recorrido entre los diferentes elementos que componen la ruta de distribución. Para ello se puede utilizar las tecnologías de la información, como sería el uso de GPS, para corroborar los datos que ya tenemos en nuestros mapas y los datos que nos está arrojando es el sistema GPS. Además, aquí hay que considerar una cierta holgura, es decir, siempre hay retardos, los tiempos no son exactos. Supongamos que una empresa tiene previsto cargar un camión a las 7:30, pero surge un retraso de 2 horas. El camión ya no estaría listo a las 7:30, sino a las 9:30. Esto modifica todo el tiempo de la ruta. Sin embargo, no quiere decir que todos los camiones van a emplear ese tiempo. Puede estar normado por la empresa que los camiones no deben permanecer más de cierto tiempo estacionados. Y entonces en base a eso se puede tener un mayor control. Además, para el estudio de tiempos de recorrido, se pueden emplear herramientas estadísticas para validar los datos. En el paso 7 se realiza un estudio de la demanda por segmentos y por clientes. En este se debe enfocar un estudio de las necesidades de los clientes, cuantificando su demanda y desglosándola por tipo de producto y o servicio. Para ello se deben clasificar si la demanda es regular, o sea, con patrones cuantitativos y cualitativos estables y homogéneos, o si es una demanda irregular. Supongamos que tenemos una empresa en el centro del país y que vamos a distribuir productos al norte y al sur. Aquí tenemos climas diferentes en el norte y en el sur. Eso hace que el tipo de producto que se requiere sea diferente. Sin embargo, la temporada del año pues también afecta esto. Entonces, vamos a identificar el mercado meta y vamos a ver cuál es la demanda que tiene, a fin de que cuando el cliente requiere el producto esté a su disponibilidad. El paso 8 es el estudio de costos. Este es el último paso de la fase 1. En este se hace un estudio de los costos asociado al sistema de distribución actual. Se cuantifican los gastos asociados a la fuerza de trabajo por concepto de salario, medios de trabajo. Eso se hace a través de diversos indicadores. Pueden ser los costos de transportación,
los gastos de alquiler, si es que los hay. Es decir, si tenemos una empresa que está arrendando el terreno o está rentando el equipo, pues va a incurrir en un gasto y ese gasto se debe de sumar al costo de la distribución del producto. Aunque no genera valor agregado, es un costo en el que está incurriendo. El costo de transportación, también, al cliente da lo mismo que lo transporte en una bicicleta o que lo transporte en un barco, eso no le genera valor. Por eso es importante que se tenga en cuenta este costo de transportación. Este es el diseño de la red logística. En esta fase es donde se plantean las mejoras al sistema de distribución sobre la base del diagnóstico anterior. Es decir, con los datos que obtenemos en la fase 1 se va a hacer una propuesta de mejora y se va a analizar obviamente su factibilidad. El primer paso de la fase 2 sería el paso 9, que sería la descripción de la ruta propuesta. Aquí, con toda la información analizada en la fase anterior, se procede a diseñar la ruta que será propuesta. Existen diversos métodos para realizarla y se pueden clasificar en 3 grupos: de prueba y error, heurísticos y metaheurísticos, y los denominados de optimización. Los más empleados son los 2 primeros, ya que los métodos de optimización no garantizan encontrar la solución exacta en un tiempo razonable. Para ello, se debe considerar la distancia que existe entre el origen y el destino y la demanda que se origina en los mismos. Se puede hacer uso de un software profesional, que sería el WinQSB, y utilizando el método del agente viajero por la variante heurística de Branch and Bound, basándose en la matriz de distancia elaborada para todos los destinos, se obtiene la secuencia de recorrido para la distribución de los productos de la ruta propuesta. Es decir, ya tenemos cuáles van a ser nuestros destinos, los propuestos obviamente. Y de ahí vamos a analizar cuál es la demanda que se va a tener y cuál es la distancia que hay entre cada nodo. Se entiende como nodo uno de ya sea el origen o el destino. De ahí, auxiliándonos nuevamente de la tecnología, vamos a hacer una matriz de distribución y vamos a obtener un valor aproximado de cuál va a ser la viabilidad de la ruta que estamos implantando, de la factibilidad del diseño. Ya que tenemos nuestra ruta diseñada, por el método que haya sido, se debe proceder a efectuar un análisis de factibilidad. Es decir, vamos a ver qué tan viable va a ser la ruta que estamos proponiendo. Aquí se deben de considerar 2 variables fundamentales, que sería el tiempo y la distancia. Para ello vamos a tener que, por ejemplo, si en la ruta anterior teníamos una distancia de 50 kilómetros y un gasto de 1,000 pesos, y en la propuesta vamos a tener un recorrido de 30 kilómetros, pero un gasto de 2,000 pesos, pues no sería factible. Entonces, debemos de ver si realmente la propuesta es mejor a la anterior o no. Y en base a eso, pues se va a tomar la decisión de factibilidad del diseño. Tenemos el paso 11, que es el desarrollo del sistema informativo. Aquí es importante destacar el flujo de información que se va a generar en toda la red logística. Debemos diseñar un sistema informativo que contribuya a facilitar los procesos de captura de datos, procesamiento, análisis, presentación y conservación de la información. Eso le va a dar soporte a la toma de decisiones en torno al sistema de distribución. Es decir, por muy bien que haya sido la red de distribución, que digas tú, ahorré mucho en distancia, mucho en kilómetros, si no tienes un flujo de información adecuado, no se van a tomar decisiones oportunas y esto, en vez de beneficiarte, pues te va a generar costos mayores o retrasos. En la fase 3 se realiza la implementación de la red logística. Aquí no tendría caso haber realizado el estudio anterior si no se iba a implementar. Entonces, como última fase del procedimiento, se propone que la implementación de la red logística pues se lleve a cabo. Y el éxito de la misma puede depender en gran medida de los factores inhibidores que imponen las barreras para el cambio. Y esas son dadas por el que quieran hacer las cosas, el que las puedan hacer. Eso ahí va a implicar el que se las sepan hacer y el que tengan los medios para hacerlas. Y además el querer cambiar. Paso 2 es el primer paso de la fase 3. Sería también el mismo nombre, implementación de la nueva red logística.
En esto vamos a suponer que ya tenemos todo nuestro diseño de la red, cómo va a funcionar, las personas y todo eso. Entonces ahora lo vamos a implementar. Eso no se va a hacer de un día para otro, sino que va a ser por escalas, en las cuales van a intervenir todos los implicados en el proceso de distribución, desde la alta gerencia hasta los choferes, por decir una cosa. Esto pues para darle un tratamiento al cambio y minimizar los efectos resistentes, es decir, resistencia al cambio. Una vez realizado este proceso, se debe trazar un plan de acción en el que se defina las acciones, los responsables, las fechas de cumplimiento y los indicadores de medida, o sea, los que nos van a indicar si está funcionando o no nuestra red. Paso 13. Medición y análisis. Este es el paso concluyente del procedimiento. En este se propone el monitoreo y análisis del nuevo sistema con el objetivo de evaluar los resultados de la red logística implementada para la mejora continua del sistema de distribución. Muy bien, chicos. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, para aquellas personas que de pronto el video les fue muy bajito el volumen, les compartí el video por el chat para que posterior a la sesión en la que nos encontramos lo escuchen y nuevamente, o las personas que lo deseen escuchar de nuevo, lo puedan hacer. Bien. Continúo entonces con la explicación. ¿Cuál es el objetivo de esa red de distribución, como lo comentaba el video? Pues realmente el objetivo de la red es que nosotros podamos garantizar que ese producto va a llegar en el tiempo estimado y que el cliente va a estar feliz. Para lograr eso tan importante y tan difícil, digámoslo así, pues tenemos que hacer una muy buena planeación. El objetivo de esa red, cuando vayamos a hacer el diseño de esa red de distribución, tenemos que tener en cuenta que hay unos objetivos que con esa red que vayamos a diseñar los vamos a cumplir. Primero, garantizar que los productos estén disponibles en el inventario siempre que el cliente los solicita. Por eso es que cuando ustedes vieron en la fase de análisis el pronóstico de demanda, yo debo analizar muchos factores para poder conocer la demanda potencial y garantizar que yo tengo que tener siempre un stock de inventario para que cuando el cliente solicite ese producto, yo le tenga el producto a la mano y no espere a que lo produzcan, se demore hasta que no lo produzcan, no se lo puedo despachar. Reducir al mínimo posible el tiempo de espera entre el pedido y la entrega. Yo tengo que tener en cuenta que hay unos tiempos en cada etapa del proceso de prestación del servicio o de realización del producto, hay unos tiempos. Tiempo de producción, tiempo de entrega de la mercancía de parte del proveedor y también hay un tiempo en el que tarda, o en un lead time, en el que tarda desde el momento que el cliente nos hace la orden de compra hasta el momento que le llego o le llevo ese producto al cliente. Hay un tiempo y por esa razón es que nosotros debemos garantizar que desde el momento en que se genera o recibimos esa orden de compra, inmediatamente empezar a hacer todo el proceso internamente para lograr que esa promesa de servicio se cumpla, que ese tiempo se cumpla, cada vez más enfocados a esa oportunidad en el tiempo de entrega. Y esto obviamente lo logramos con una óptima red de distribución. Gestionar de forma eficaz el envío de productos diferentes solicitados por un mismo cliente. También tengo que tener en cuenta cuáles son las necesidades de mi cliente. Tengo que conocer el perfil de mi cliente para saber qué es lo que normalmente le acostumbra a comprarme y tener disponibilidad. Dar al cliente la posibilidad de realizar un seguimiento de su pedido en tiempo real para garantizar su sensación de seguridad. Nos pasa. Nosotros compramos un producto por internet y no queremos saber cuándo nos llega, dónde va, ya casi llega. ¿Cuál es el número de seguimiento, el tracking number? Yo necesito saber dónde va mi producto y por esa razón es que nosotros debemos garantizarle que el cliente también va a poder rastrear su producto. Ofrecer al cliente una gran experiencia de compra para fidelizarlo. Es que solamente con el hecho que el cliente tenga una buena experiencia al momento de comprar nuestro producto, ya sea por una página web, una red social, Instagram o, digamos, mediante llamada telefónica, que desde ese momento inicial, del momento de verdad con nosotros como empresa, hasta el momento que hace la forma en que puede pagar su producto y la forma en que nosotros le entregamos o le embalamos ese producto
y se lo entregamos, todo eso hace parte del proceso de prestación de servicio y de entrega y de satisfacción que él va a recibir al momento de recibirlo. Y es lo que nos va a garantizar realmente la fidelización con él. Abrir canales que permiten al cliente devolver productos con total facilidad. Si yo soy una tienda de ropa y al cliente no le quedó la talla, yo tengo que darle la posibilidad a mi cliente que no va a perder su dinero y que yo le voy a poder hacer el cambio de esa prenda por una talla más grande, y en este caso. O si, por ejemplo, el color que se veía en la imagen de la foto de la presentación del producto fue diferente al que le llegó, pues yo tengo que brindarle la posibilidad al cliente de cambiarlo. Porque si no pasa eso, pues va a haber una posibilidad de un cliente insatisfecho y posiblemente una publicidad negativa para el establecimiento comercial. Entonces, ¿por qué cumplir con objetivos? Es importante, primero, antes de hacer ese diseño de esa red, analizar unas variables para poder hacer ese diseño óptimo de esa red de distribución. Entonces, les propongo aquí una nube de ideas relacionadas con lo que ustedes deberían analizar, variables, aspectos, a analizar para determinar o construir adecuadamente esa red de distribución de la empresa. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Deben ustedes analizar primero qué tipo de canal de distribución van a manejar con ese producto. ¿Qué tipo? Entonces, yo voy a manejar un canal de distribución directo, voy a manejar un canal de distribución indirecto, o voy a manejar un canal de distribución directo e indirecto. Como lo vimos en la sesión anterior, ya vimos los canales de distribución. Pregúntese, ¿requiero subcontratar servicios externos para distribuir mi producto o servicio? Subcontratarlo porque con los recursos propios no lo puedo prestar, entonces tendré que pagarle a otra persona que lo haga por mí. Empresa externa contratada para desarrollar actividades de distribución de mercancía en nombre de la empresa productora. Entonces, yo soy Alpina, yo no tengo red de distribución y le pago a un tercero, por ejemplo, Coordinadora o Servientrega o Envía o Interrapidísimo, que me entregue mis productos a los clientes finales. ¿Bien? A eso se refiere. Pregúntese, ¿distribuiré de manera, cuál va a ser mi cobertura? Mi cobertura va a ser nacional, internacional. ¿Hacia dónde va a ser mi cobertura? Necesito conocer esto porque esa es mi cobertura en mi red. Necesito saber cuál va a ser mi alcance. Pregúntese qué recursos e infraestructura requiero. Requiero para mi producto tener unas tiendas, unos almacenes, unos centros de distribución, una flota de vehículos. Necesito tener cuántos centros de distribución, cuánta capacidad instalada requiero en general, personal, qué infraestructura requiero, qué tipo de especificación de infraestructura requiero. Todo esto lo debo contemplar también. También pregúntese cómo distribuye la competencia de este producto. Usted debe conocer cómo opera su competencia, porque si no, si usted no se compara o hace benchmarking con su competencia, ¿cómo va a saber que usted es el mejor? ¿Cómo va a saber vender sus productos con respecto a lo que hace el otro? Yo debo conocer mi competencia, saber cuáles son los pros y los contras míos con respecto a mi competencia para poder vender mis productos. Y también para ir un paso más allá de, obviamente, de mi competencia. ¿Qué capacidad tiene la empresa para satisfacer las necesidades del cliente? Yo tengo que conocer cuáles son las capacidades con las que la empresa cuenta. Yo tengo que saber cuáles son mis oportunidades, mis amenazas, mis fortalezas, bien, mis debilidades. Yo tengo que conocer mi DOFA. Yo tengo que conocer esto para saber qué tan fuerte soy, en qué soy tan fuerte y en qué soy tan débil. Pregúntese también, ¿la empresa cuenta con la inversión necesaria para lograr un proceso efectivo de distribución? Yo puedo querer impactar internacionalmente con mi producto o llevar mi servicio, pero si yo no cuento con los recursos para poder hacer esa distribución masiva, esa distribución rápida a través de diferentes modos y medios de transporte que yo ya establecí, pues eso también me va a limitar. Tengo que saber realmente con los pies en la tierra con cuánto cuento para saber también qué tipo de medio de transporte voy a usar, ¿cierto? Porque eso me va a limitar. ¿Cuál es el perfil de mi cliente? Y la promesa de servicio. ¿En cuánto me comprometo o me comprometí con mi cliente? ¿Necesito eso para poder saber cómo va a ser mi red? Sí.
Yo necesito saber si yo le dije a él que le voy a demorar en entregar 2 días, pues no sé si digamos, con el modo terrestre voy a poder lograr cumplirle a mi cliente con esa distancia que debe recorrer el medio de transporte que voy a escoger. Entonces, esto también depende de esa promesa de servicio. ¿Cuántos y dónde ubicar los almacenes? También tengo que saber que si mi cliente, ¿dónde están mis clientes más concentrados? Mis clientes están más concentrados en la zona de Fusagasugá o están más concentrados en la zona de Planeta Rica, Córdoba. ¿En dónde están más concentrados o tengo mayor cantidad de clientes? Hacia ese lado es que yo debo hacer o ubicar un centro de distribución, porque voy a garantizar que le voy a dar más accesibilidad a mis clientes, que tengo la mayor masa concentrada para poder satisfacer esa demanda de manera oportuna. Distribución o canal directo de la fábrica al almacén y de ahí al cliente. Estos parámetros todos los debemos conocer, los debemos articular para que no se me vaya a quedar ninguno por fuera, para que ese diseño sea pertinente y oportuno y a bajo costo. De lo que acabamos de explicar, estimados aprendices, ¿tienen ustedes inquietudes? Chicos, ¿cómo vamos? ¿Están ahí? Sí, señora. Comprendiendo todo. Yo pensé que estaban ya en los brazos de Morfeo, ya iba a decir yo, me tocó hacer pausa activa aquí porque, mejor dicho, los perdimos. Ok. Bueno, es claro entonces el concepto de cómo organizar una red de distribución, los tips que debo tener presente, chicos. ¿Hay inquietudes? Por favor, me las hacen saber. ¿Seguro? Última palabra. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, parece que sí. Ok. Otras variables también a tener pertinentes o a consideración son las siguientes para diseñar esa red de distribución. Disponibilidad de los productos. Tenga en cuenta que usted debe garantizar, cuando va a construir esa red de distribución, usted debe garantizar que los productos estén disponibles. Entonces, que siempre haya un stock base, de acuerdo a ese pronóstico de demanda, usted calcula el stock de inventario y por tanto va a tener la garantía de que va a haber disponibilidad de los productos. Tiempo de respuesta, que ese tiempo de respuesta desde el momento en que el cliente nos hace el pedido hasta el momento que le entreguemos ese producto, ese tiempo sea bajo, sea de acuerdo a lo que yo pacto con el cliente. Variedad de productos, ¿qué tantos artículos diferentes? Porque el cliente no solo a veces me pide uno, sino diferentes, voy a tener la disponibilidad y de poderle entregar esa variedad. Visibilidad o monitoreo del pedido, que el cliente tenga la capacidad de monitorearlo, como lo vimos anteriormente, y que se le pueda confirmar en caso tal que ese producto le llegó o le va a llegar. Experiencia de cliente está relacionada con la facilidad que un cliente puede efectuar un pedido, hacer un seguimiento a su pedido y recibirlo en óptimas condiciones, de acuerdo a lo pactado. Y la facultad de devolverlo, como les dije, si no me quedó, entonces ahí es donde surge la logística inversa. De pronto el producto, le vendí un producto, por ejemplo, una vitamina, y la vitamina estaba vencida. Entonces, como está vencida, el cliente la recibió, el cliente me la devolvió, pues yo tener la facilidad de brindarle al cliente, de ofrecerle disculpas primero por no chequear antes de despacharle y segundo, permitirle que yo le haga el cambio de ese producto. ¿Bien? Ok, entonces hasta aquí es importante dejar claro que la red de distribución, el sistema de distribución logística es un conjunto ¿de qué? De instalaciones, almacenamiento, sistemas de transporte, gestión de los inventarios, de los pedidos y además este debe permitir interconectar para lograr llevar de manera satisfactoria y pertinente esos productos o servicios a nuestra razón de ser, que es nuestro consumidor o cliente final. Bien, del tema red de distribución, ¿hay inquietudes para dejar este tema completamente claro y que ustedes tengan ese conocimiento
muy claro para poder realizar las evidencias y de ahí, digamos, partir para su desarrollo y desempeño laboral. ¿Tienen inquietudes? Por favor, me las hacen saber. Por mi lado, no, profe. Ok, gracias. Jenny, Carlos, No hay ninguna duda, instructora. gracias. Carlos Ríos, ¿está callado hoy? No, profe. Por mi lado, no. Ah, ya me estabas preocupando. No. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, yo sé que ustedes, muchos de ustedes, en muchas oportunidades han tenido contacto con los conceptos de eficiencia y eficacia, ¿verdad? Muchos de ustedes. ¿Alguien podría decirme de todas esas capacitaciones que las empresas les dan o de lo que ustedes han leído, aparte, qué es eficiencia y qué es eficacia? ¿Alguien podría darme alguna definición de estos conceptos, por favor? Instructora, pues la eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas por la empresa, y la eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Ok. ¿Alguien más desea hacer un aporte adicional a lo que acaba de comentar Sabrina? ¿Todos de acuerdo con Sabrina? Bueno, entonces, muy bien, Sabrina. Entonces, ¿qué es la eficacia? Es cumplir con el objetivo que me plantearon, que me solicitaron, independientemente de la cantidad de los recursos que yo vaya a incurrir para poderlo lograr. Bien, entonces yo soy eficaz. Me dijeron que entregara 200 cajas en 2 días y lo logré. Bien, no me dijeron cómo, ni con qué medio de transporte, ni con cuánto presupuesto contaba, lo logré. Pero envío otro trabajador, un trabajador B, y le digo, usted debe llevarme estas cajas en 2 días, pero tenga en cuenta que necesito que lo haga con el menor uso de recursos posibles, pero logrando ese mismo objetivo. La persona va, lleva esos productos con un bajo costo, posiblemente en menor tiempo, y cumple con el objetivo, y en este caso sería una persona que es eficiente. Bien, entonces a veces no es sano de pronto decir que lo mejor es que una persona sea eficiente y que no sea eficaz. En algunas ocasiones no se puede ser eficiente porque no es posible por el proceso. Bien, no es posible. ¿Por qué? Porque pues el proceso no hay sino una sola opción y no hay más. Bien, entonces por ese sentido es que es importante que tengamos, digamos, la necesidad de que debemos ser ambos, debemos ser eficientes y eficaces de acuerdo a la circunstancia para ser efectivo. Efectividad. Bien. Entonces, ¿qué es la eficacia? Es un sustantivo y se define como la capacidad de producir un efecto o un trabajo deseado. Se enfoca en la habilidad de hacer algo. La eficiencia puede ser, por ejemplo, un adjetivo de este remedio es eficaz, es decir, cumple con un propósito. Aquí un ejemplo aplicado al mundo laboral, un trabajador eficaz es aquel trabajador que cumple con los requerimientos del trabajo. Y la persona eficiente es aquella que, por ejemplo, acá dice, puede ser muy valioso si es eficiente, ya que produce lo mismo con menores recursos. Bien. Entonces, hasta aquí es claro el concepto de eficiencia y de eficacia. Y la efectividad es la suma de la eficiencia más la eficacia, ¿no? Como les acabé de comentar. ¿Preguntas, dudas, comentarios tenemos, estimados aprendices? No, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, miren lo que dice acá. Una persona ineficiente e ineficaz es aquella que desperdicia los recursos y no alcanza las metas establecidas. La persona eficiente e ineficaz es aquella que administra bien los recursos pero no alcanza las metas establecidas. La persona que es ineficiente pero es eficaz es aquella que desperdicia los recursos pero alcanza las metas establecidas.
Y la persona que es tanto eficiente como eficaz es aquella que administra bien los recursos y alcanza las metas establecidas. Entonces, ese es el punto. Yo debo ser un trabajador. Cuando ustedes lleguen a una empresa, a ustedes les dan un presupuesto para trabajar su proceso, gestionar su proceso. Trate de ser una persona eficiente y eficaz. Ambas cosas, que eso quiere decir efectiva. Una persona que con los recursos que le dan es capaz de hacer más de lo presupuestado a hacer. ¿Bien? Que son las personas que las empresas más quieren, que son las personas que valen más la pena tener una organización porque hay mayor sentido de pertenencia con los recursos que no son propios. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante que lo tengan ustedes en su cabecita y que lo hagan ver en su entorno laboral. Bien, hasta aquí es la temática que les tenía el día de hoy. Vamos a iniciar con la explicación de las 2 evidencias del día de hoy. Iniciando con la primera evidencia, la evidencia número 3, foro sistemas de distribución, foro que ya está habilitado desde el inicio de esta actividad de aprendizaje. Bien, recordemos entonces que los foros, todos los foros que vayamos a ver en la tecnología, siempre deberán cumplir con el parámetro de que son individuales y que deben cumplir con la rúbrica TIGRE, que la rúbrica TIGRE es un acrónimo. Y el acrónimo de la rúbrica TIGRE es el siguiente. Todos los foros que ustedes realicen en la tecnología deben tener 5 parámetros. Deben cumplir con 5 parámetros. Deben tener título, que es la T de tigre, título. Ponga un título que refleje el contenido del mensaje. Ustedes saben que cada foro tiene una pregunta o varias preguntas por responder. Pues de esa temática del foro que se está proponiendo, usted plantea un título que debe ir o de pronto en letra negrilla, de pronto con un color un poco sutil para que se vea que es el título de su documento o de su foro. Segundo tip a tener en cuenta para poder diseñar mi presentación en el foro. Hilación. ¿Qué es la hilación? Tome en cuenta lo que dicen los demás como apoyo para construir sus argumentos. Esto no quiere decir que yo vaya a coger el aporte de Pepita y lo cambio con algunas palabras y digo lo mismo pero de otra manera. No. Lo que quiere decir es que yo no diga lo mismo que ya ha dicho todo el mundo y que obviamente lo que yo diga sea lo que me están preguntando, porque a veces respondemos lo que no nos están preguntando. Tercer tip o G del acrónimo TIGRE, generador. Abra una nueva discusión a partir de la discusión semilla o la discusión que estamos nosotros solicitando sobre la cual se debe manejar la temática. Nosotros proponemos un tema, pero usted debe seguir el hilo del mismo tema. Hay compañeros que de pronto de ese tema generan otras vertientes. Es importante que usted genere o enriquezca ese aporte. Cuarto tip, redacción. Presente un texto legible con buena redacción y presentación. La presentación es tan importante, chicos, porque así como ustedes se enamoran y les parece bonita una persona, lo mismo pasa con la información. Si usted ve la información de una manera presentada, adecuada, a usted le va a llamar la atención poderla leer o dedicar tiempo para leerla. Entonces, es muy importante la forma que usted va a presentar la información. Por eso, cuando ustedes ingresen al foro, hay un espacio que se llama, deben seleccionar, que se llama texto, ya les digo acá. Cuando ustedes ingresan al foro, se llama texto. Un minuto, reviso si tengo aquí un pantallazo a la mano. Acá, activar texto enriquecido. Cuando ustedes vayan a hacer el aporte, deben darle clic aquí para poder activar todas las opciones para editar el foro, porque si no, acá les va a aparecer, no les va a aparecer opción para ponerles de pronto una negrilla, un color diferente, centrar el texto, poner viñetas. Bien, entonces es la única opción para poder editar y mejorar la presentación de su foro, activando esta opción de activar texto enriquecido. Y el último tip o criterio a tener en cuenta para realizar sus aportes es que ese aporte que usted realice debe ser enriquecedor. Retome el hilo de las participaciones que han hecho, de pronto formule fuentes de investigación adicionales para ahondar más en el tema, ¿bien?
Y estos son los tips a tener en cuenta para poder responder a los foros. Adicional a estos tips, tenga en cuenta que nosotros no solamente nos debemos enfocar en contestar las preguntas que nos están solicitando en el foro, sino que adicional debemos generar comunidad de aprendizaje y debemos hacer 2 aportes de retroalimentación al aporte inicial. Es decir, yo hice la respuesta o respondí a las preguntas del foro, pero adicional debo esperar a que los compañeros también se vinculen al foro y hagan sus aportes, ingresar a cada uno de esos aportes, a mínimo 2 aportes de 2 compañeros, y darle respuesta al aporte. Es decir, en esa respuesta yo leo el aporte de mi compañero, empiezo a mirar el criterio del compañero y le digo, le aporto con mi conocimiento, estoy de acuerdo con el tema que estás tratando, pero también es importante tener en cuenta este otro tema, o te sugiero revisar también esta fuente bibliográfica, etcétera. Y esto se llama generar comunidad de aprendizaje. Necesitamos entonces hacer esos mínimos 3 aportes. Aporte individual a las preguntas solicitadas y 2 aportes de retroalimentación constructiva a 2 compañeros. Hasta aquí es claro cómo hacer la estructura del aporte en el foro. Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. Chicos, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer el aporte al foro? Pues previamente, antes de aportar a un foro, yo debo leer el material de estudio. No debo ir a presentar una respuesta a unas preguntas si yo no tengo contextualización de la temática. No puedo quedarme solo con lo que el instructor explica en la sesión. Yo debo también leer el material de estudio y el material complementario para poder tener fundamentos teóricos para poder hacer mi aporte en el foro. Entonces, ahí tienen ustedes el material Sistemas de Distribución, Medios y Modos de Transporte para que por favor lo indaguen. ¿Cómo es que yo voy a participar en el foro? Uno me dice, bueno, pero si yo ingreso desde el link de contenido del curso, ingreso al foro, ¿desde ahí puedo hacer mi aporte? No. Los foros se aportan desde el link foros. Usted ingresa a participar en los foros desde el link foros. No desde el link contenido del curso, sino desde el link foros. Entonces usted pica en foros y le va a desplegar todos los foros del programa formativo. Busca en el foro Sistemas de Distribución, fase planeación, ingresa a respuestas y en respuestas va a aparecer responder. Y ahí usted lo que va a hacer es realizar su aporte. Básicamente ese es el proceso a seguir para poder realizar su aporte al foro. Empecemos entonces con la explicación de esta evidencia, foro Sistemas de Distribución. Contar con un buen sistema de distribución en una empresa permite gestionar el acceso del consumidor o cliente a nuestro producto o servicio. Por esto, toda organización debe analizar muy bien el canal de distribución que va a escoger para comercializar su mercancía, puesto que esto puede significar el éxito o el fracaso de la empresa. También se deben tener en cuenta aspectos como el costo del producto, ya que el sistema de distribución puede alterarlo. Recuerden que el costo de transporte es de los costos más altos que tenemos en el proceso logístico, que puede inflar el costo del producto y obviamente pues esto sacrificaría también su utilidad o su permanencia en el mercado si es que no va a ser competitivo por ello. Teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar y el desarrollo de la evidencia de sistemas de distribución, de esta actividad de aprendizaje va a participar en el foro dando sus aportes acerca de los sistemas de distribución y los canales empleados para la comercialización de productos o servicios respondiendo a las siguientes preguntas. Entonces, ustedes van a tener estas inquietudes por responder en este foro. ¿Qué es lo que deben responder en el foro? Primero, con relación al producto o servicio seleccionado en la evidencia 2, diagrama de flujo de importancia del medio ambiente de la empresa, de esta actividad de aprendizaje y considerando la situación actual del país en términos de distribución, ¿cómo determinaría el sistema de distribución más efectivo para comercializar el producto? Bueno, entonces aquí les va a surgir la primera pregunta. Evidencia o diagrama de flujo importancia del medio ambiente en la empresa. Esa evidencia no nos la han explicado. Esa evidencia es una evidencia de ambiental. ¿Cuál es? Cuando el instructor de ambiental les explique la evidencia, se van a dar cuenta que esta evidencia, digamos, se puede hacer aparte y no solamente de ese producto que escojan para esa evidencia 2, este foro. Entonces, como la evidencia 2 todavía no les ha sido explicada por el instructor de ambiental, es la siguiente sesión que vamos a tener. Les voy a pedir el favor que para responder a este punto tengan en cuenta
el producto que ustedes o servicio que ustedes siempre han manejado para el desarrollo de las evidencias. No es un producto particular. Realmente la evidencia 2, diagrama de flujo, en esa evidencia van a identificar o van a formular políticas ambientales. Y eso lo pueden hacer con cualquier producto o servicio. ¿Bien? Entonces, lo que van a hacer para este primer punto es responder a la pregunta, ¿cómo determinaría el sistema de distribución más efectivo para comercializar el producto de la empresa que usted siempre toma como referencia para el desarrollo de las evidencias? Bien, el primer punto es claro, ¿hay inquietudes al respecto? No, instructora, lo que entiendo es que no debemos de esperar a que nos hagan la evidencia ambiental, sino que debemos recurrir al producto con el que siempre hemos manejado las anteriores evidencias. Exactamente. No tiene relevancia que esperemos a que nos expliquen la evidencia 2 para poder realizar el foro. ¿Por qué? Porque la evidencia 2 es una evidencia en donde les van a decir que van a formular las políticas organizacionales en materia ambiental, que esto lo van a poder hacer con cualquier tipo de producto o servicio en una empresa. Entonces, por eso no esperamos a que nos expliquen la evidencia, sino que con el producto que ustedes siempre han desarrollado las evidencias o en la empresa donde ustedes están trabajando, tómenla como referencia para poder desarrollar esta evidencia que es el foro. Entonces, en este caso, el primer punto o respuesta que van a dar es cómo determinaría el sistema de distribución más efectivo para comercializar ese producto de la empresa donde usted trabaja. Ese producto. Solo escoge un producto o escoge un servicio donde ustedes estén haciendo las evidencias. ¿Es claro? Listo, sí, señor. Ok, ¿más preguntas tenemos al respecto? Por favor, me las hacen saber. ¿Todo claro? ¿Seguro, seguro? Última palabra. Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. La pregunta 2 dice, ¿cuáles serían las estrategias a utilizar? Entonces, ¿cuáles estrategias ustedes van a utilizar para lograr ese sistema de distribución efectivo para ese producto o servicio? Bien. Tercera pregunta, ¿qué aspectos tendría en cuenta para determinar el canal de distribución para distribuir ese producto o ese servicio? ¿Qué aspectos tendría en cuenta? Recordemos nosotros que en la sesión anterior les expliqué esos aspectos a tener en cuenta para escoger muy bien el canal de distribución. Pues bueno, tengan en cuenta ello para poder escoger esos canales de distribución, determinar qué aspectos debo tener en cuenta para escoger ese canal de distribución para ese producto o servicio particularmente que usted escogió. Bien, porque no es lo mismo los aspectos que yo debo contemplar para poder llevar un producto perecedero a poder llevar o prestar un servicio. Bien. Y cuarto punto dice que lea cuidadosamente las publicaciones de los compañeros en ese foro y comente respetuosamente 2 que le llamen la atención, que es la retroalimentación constructiva que anteriormente les estaba diciendo. Bien, entonces ustedes también se preguntarán, bueno, yo fui la primera que hice el aporte en el foro, nadie más ha hecho aportes, ¿cómo hago yo retroalimentación a 2 compañeros si nadie está? Pues hay que esperar a que sus compañeros se vinculen al foro y a cuando se vinculen hacer la retroalimentación a mínimo 2 de ellos. Esa es también una respuesta posiblemente que les pueda surgir. ¿Tenemos alguna duda o comentario? Por favor, me las hacen saber. Estimados aprendices. No, señora. Ok, Carlos, Jenny Patricia, Sonia, Ronald. Ronald está muy callado hoy, Ronald. Disculpe, instructora, yo siempre cojo de empresa de servicios públicos de Gas del Caribe. No sé si esas me servirán para hacer la evidencia. Sí, señor. Sí, señor. Puedes usarla perfectamente. Ok, muchas gracias porque ese siempre la cojo como referencia. Perfecto, está perfecto. ¿Ok? Igual la mía, profe, la de medicamentos. Sí, igual. Les puede servir cualquier empresa porque todas las empresas que ustedes tienen, en las que están trabajando, todas tienen procesos logísticos.
Bien, entonces, al haber procesos logísticos, pues podemos desempeñar todo lo que en la formación estamos explicando. ¿Bien? Vale, profe. Ok, entonces, cuando ustedes ya accedan al foro, que el foro, recuerden que es un foro calificable, tienen ustedes nuevamente la información que les acabo de explicar en el foro para que no se les olvide que los temas que debe incorporar en el foro son esas respuestas a esas 4 preguntas y que debe cumplir con el estándar de la rúbrica TIGRE, que aquí nuevamente se las pongo, la T, la I, la G, la R, la E, de enriquecer enriquecer la discusión. Bien, entonces, hasta aquí es la explicación de la evidencia número 3 del foro. El foro Sistemas de Distribución se va a calificar bajo este estándar de lista de chequeo o instrumento de evaluación, donde cada pregunta tiene un parámetro. Bien, entonces tengan en cuenta, por favor, estos criterios antes de realizar sus aportes en este foro. Bien. Bueno, entonces creo que hasta aquí ha sido claro. Continúo entonces con la explicación de la siguiente evidencia, evidencia número 4. ¿Les parece bien? Por mi lado, claro, profe. Muy Excelente. bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos a la siguiente explicación porque es una evidencia que vamos a desarrollar, ya sea, usted elige, desarrollar de manera individual o de manera grupal. Esta evidencia va a ser desarrollada en formato Word, Cena institucional, debe contener portada, el desarrollo del artículo, que ya les voy a decir la temática de ese artículo, bibliografía y conclusiones. Entonces, ustedes ya saben que todas las evidencias están disponibles de la actividad de aprendizaje número 6. Una vez desarrollada la evidencia, pueden subir la evidencia del enlace establecido. Aquí, chicos, en el material complementario de la actividad de aprendizaje 6, el día de ayer, les cambié el material complementario para aquellos que ya lo descargaron. Les adicioné más información. Creo que el material inicialmente iba hasta acá, me parece, y yo les adicioné esta parte de abajo. Entonces, muy atentos, por favor, tengan en cuenta que les adicioné más información para que tengan ustedes mayor claridad conceptual. Bueno, entonces iniciemos con la explicación del artículo. El artículo dice lo siguiente. El artículo Canales y redes de distribución. Elabore un artículo acerca de los canales que conforman la red de distribución en Colombia. ¿Cuáles son los actores y aspectos relacionados con el componente logístico, los vendedores, cobertura, alcance, fortaleza económica y tradición del mercado? Para la elaboración de esta evidencia debe realizar consultas web acerca de los temas relacionados con la red de distribución en el país. El artículo debe contar con una extensión máxima de 2 páginas y contemplar los siguientes temas. Bueno, entonces acá hay varias cositas. Acá me dice que el artículo lo voy a hacer a todo Colombia, pero pues digamos que es mucha información. Digamos, lo pueden hacer a nivel general, pero también lo pueden hacer a nivel particular usando una sola empresa. Pueden hacer el artículo para la empresa donde siempre trabajan. Entonces, ¿qué es lo que les digo acá? Para el desarrollo de esta evidencia pueden tomar como referencia la red de distribución de una empresa, pero la empresa que sea colombiana, o pueden hacer esta evidencia, la pueden realizar a nivel general, es decir, a nivel Colombia. Ustedes deciden, les doy esas 2 opciones para que ustedes decidan cuál es la que más les conviene a ustedes realizar o usar. Entonces, aquí lo que me dice en esta parte es que van a realizar una investigación en Internet sobre los canales que conforman la red de distribución en Colombia. Entonces, si lo van a hacer para la empresa, entonces van a buscar cuáles son los canales que conforman la red de distribución de la empresa de ustedes, la empresa en la que siempre hacen las evidencias. Bien, entonces vamos a dar respuesta a estos 5 puntos. Primer punto para el artículo. ¿Cuál es el estado de la red de distribución de esa empresa donde usted va a hacer su evidencia, donde usted trabaja, o de las empresas colombianas? ¿Cómo es el estado? ¿Cómo se encuentran? ¿Están en óptimas condiciones? ¿Cuál es el estado actual de ellas? Bien, puede analizar ahí condiciones de infraestructura, puede analizar de pronto tiempos de entrega, también puede analizar recorridos, de pronto alternativas de rutas. Bien. Punto número B.
Canales que conforman la red de distribución en Colombia y el nivel de eficiencia y eficacia para la satisfacción del cliente. Canales que conforman la red de distribución. ¿Cómo son los canales de la red de distribución? Canal de distribución es adecuado, de pronto podría manejarlo de tal manera. Analicen todos estos aspectos para saber si lo que van a hacer es básicamente una auditoría a cómo se está manejando para poder proponer acciones de mejora. Ese es el objetivo de este artículo. Punto número C. Normatividad que regula los diferentes canales que conforman la red de distribución. Ustedes saben que en Colombia pues tenemos parámetros gubernamentales para ejecutar ciertas labores o actividades empresariales. Entonces, por esa razón, pues nosotros debemos conocerlos antes de que de pronto haya algún tipo de pronto multas o incumplimientos normativos, pues tenemos que conocer también cuáles son aquellas normativas que me regulan o que me impactan para yo poder ajustar mis procesos organizacionales para poder dar cumplimiento a esos aspectos legales y reglamentarios. ¿Bien? Ok. Ventajas y desventajas de la red de distribución en Colombia o de la empresa en la que yo estoy haciendo la evidencia. ¿Cuáles ventajas tiene esa red de distribución y qué desventajas tiene? ¿Ok? Y el punto número E dice que para finalizar indique en este artículo, por medio de un ejemplo, cómo podrían organizarse los canales de la red de distribución en esa empresa o en Colombia, de manera que los procesos cumplan con las exigencias o necesidades de nuestros clientes. ¿Bien? Entonces, este es realmente muy sencillo el artículo. Cumplir con todo lo que me están solicitando, los 5 puntos deben estar implícitos en el desarrollo de este artículo. Y también aquí les traigo este punto que dice normatividad, el punto C. Les traigo aquí un zoom a este punto para que tengan una referencia para poderlo desarrollar adecuadamente. Y miren, tengan en cuenta lo presente, le doy esta orientación. Por ejemplo, normatividad del proceso de transporte. Tenemos aquí una normatividad del transporte, por ejemplo, las personas que estén trabajando o vayan a trabajar en empresas de alimentos. Tienen ustedes, por ejemplo, el decreto 3075 del 97 que habla o refiere hacia higiene, la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano. Entonces, tienen que conocer esta regulación para el transporte de los alimentos. Normatividad de manipulación de alimentos. El personal que manipula y transporta alimentos debe contener un certificado de manipulación de alimentos e inocuidad alimentaria. Entonces, ahí tienen ustedes también esa normatividad para que también conozcan que para manipular alimentos también tenemos una normatividad que nos exige cómo lo debemos hacer. Normatividad de manipulación de sustancias peligrosas, decreto 1609 del 2002. A veces cuando estamos haciendo este tipo de diagnóstico nos damos cuenta, chicos, que la empresa desconoce normatividad. ¿Bien? Y que yo que estoy, digamos, en investigación constante y a la vanguardia de la normatividad vigente, pues me doy cuenta de que la empresa está incurriendo en un incumplimiento normativo y por tanto también estos diagnósticos me permiten a mí conocer qué tanto la empresa está cumpliendo con los aspectos legales y reglamentarios, también haciendo un diagnóstico de cumplimiento de normatividad establecida y aplicable a la organización. Normatividad para la gestión de los procesos organizacionales, sistemas ISO, por ejemplo, normas que no son obligatorias para la empresa porque no son ni legales ni reglamentarias, pero que la empresa a veces las adopta para tener un plus en el mercado, una diferenciación en el mercado, que son, por ejemplo, las normas ISO, normas nacionales e internacionales, que son normas ISO, por ejemplo, la ISO 9001, que es la norma de sistema de gestión de calidad, que estamos viendo acá, sistema de gestión de calidad. También vemos, por ejemplo, otra opción que es la norma ISO 14001, que es la norma de sistema de gestión ambiental, que ya el instructor Juan Carlos les va a explicar. Es una norma que no es obligatoria, igual que ninguna de estas es obligatoria para las empresas, pero que las empresas, para poder mostrar que están certificadas internacionalmente en sistemas, ya sea de calidad ambiental, seguridad en el trabajo, optan por tener y lograr organizar su estructura organizacional y sus procesos para lograr cumplir con todos los requisitos que en estas normas se plantean.
Buenas prácticas, bueno, ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, buenas prácticas agropecuarias, buenas prácticas de manufactura, HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, y esto es relacionado con la inocuidad alimentaria, sistemas de gestión y control, BASC, que garantiza todo tipo de comercio exterior, que realice la empresa esté libre de cualquier práctica ilícita o de contrabando, tráfico de drogas y de terrorismo. Bien, entonces estas son algunas de las tantas normatividades que ustedes deberían revisar si les aplica o no para que tengan presente. Entonces ahora los invito a que identifiquen o investiguen cuál es la normatividad que regula el transporte, el almacenamiento y el manejo y gestión de los inventarios y la gestión de los pedidos del producto o servicio que ustedes prestan en las organizaciones. Bien, entonces con esto me parece que ya les queda un poco más claro, un poco no les queda más claro esta solicitud en este punto el punto C de la evidencia número 4. Bien. ¿Inquietudes tenemos al respecto? Por favor, me las hacen saber. Disculpe, instructora, también se pueden incluir normas NTC. Estas son normas NTC. Norma técnica colombiana ISO 9001, norma técnica colombiana ISO 14001, norma técnica colombiana ISO 45001. Estas son normas ISO, no obligatorias. Las normas ISO no son obligatorias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta tenemos? No, señora. De tu parte no. Los demás aprendices, Carlos, Ronald, No, señora. Jenny, ¿todos No, bien? profe. Ok, bueno, ¿quién me puede decir la diferencia entre una página y una hoja? Ya que están tan duchos y tan sabiendos hoy y no preguntan nada. La página es un lado de un escrito. una Y cara, la página una es, hoja. y la hoja es completa por lado y lado. Ok. ¿Alguien corrige a la compañera o les parece que está bien ya? Una página No, profe, es al una revés. cara de la hoja. Sí, es al revés, profe. Bueno, ¿cómo es al revés? A ver, borremos lo que dijo Jenny. Entonces, empecemos otra vez. ¿Cómo es que es entonces? Una página es una de las caras de la hoja. Y la hoja es nada más una de las, o sea, es una hoja, o sea, es la cara de una de las caras, pero cuando se habla de páginas se habla de las dos, por ejemplo, página 1, página 2 de las dos caras de la hoja. Ok, bueno, pues vamos a ver entonces. Bueno, la hoja tiene un anverso y un reverso. Eso sería una hoja, ¿bien? Y la página se refiere a cada cara de una hoja, es decir, cada hoja tiene dos páginas. Cada hoja tiene dos páginas, página 1 y página 2. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes le solicitan una hoja, o cuando una hoja debe ser correspondiente a dos páginas. ¿Bien? Una hoja corresponde a dos páginas. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, esta evidencia solicita que el artículo tenga una extensión máxima de 2 páginas, es decir, de una hoja. ¿Es claro? Ah, claro que el agua, profe. Ok, bueno, listo. Entonces, muy bien. Esta es la estructura de un artículo. Tengan ustedes en cuenta también que un artículo no es simplemente no es un ensayo, ni es un escrito convencional o corriente. Un artículo tiene una estructura y la estructura es esta. Debe tener un título relacionado con la temática. Ustedes lo proponen. Debajo del título van los nombres de los integrantes del grupo, de la persona o el autor del artículo. Posteriormente va un resumen con lo que van a ver en ese artículo. En varios artículos o estructuras se adicionan palabras clave o palabras que van a encontrar referenciadas durante el artículo, por eso ponen ahí palabras claves.
El análisis es donde ustedes responden a los 5 puntos de este artículo, dan respuesta a los 5 puntos del artículo, luego de dar respuesta a los 5 puntos, concluyen, mínimo una conclusión por cada compañero, y esto es general para todas las evidencias. Cuando ustedes hacen evidencias grupales, cada compañero aparte hace su propia conclusión, no es que es una conclusión para los 5. Bien, tengan muy en cuenta esto, y esto es general para todas las evidencias de la tecnología. Y debajo de las conclusiones van las fuentes bibliográficas donde ustedes tomaron información o se referenciaron para poder hacer esta evidencia. Bien, la evidencia va a ser evaluada a través de esta lista de chequeo o este instrumento de evaluación para que tengan presente durante la construcción de la evidencia estos parámetros. Y eso es todo, estimados aprendices. ¿Inquietudes tenemos para poderles solucionar? Por favor, me lo hacen saber. Por mi parte, ninguna, profe. Ok. ¿Los demás? Todo claro, instructora. Todo clarísimo. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues me alegra mucho que no hayan inquietudes. Ustedes descansan de mí y la siguiente sesión la van a tener con el instructor Juan Carlos Blanco, instructor de ambiental, donde él les va a explicar la evidencia número 2 y la evidencia número 6. Por favor, chicos. Espero que a esta sesión no vayan a asistir 10 personas. 10 personas están en este momento en línea, 11 conmigo. Les agradezco por favor a cada líder de grupo seguir haciendo gestión para aumentar la participación. Señor. Profe, ¿esa sesión me puede repetir el horario? La hora no se sabe porque cada instructor transversal define la hora. Yo les puedo decir que es el día 9 de agosto. Ah, ok, profe. Sí, que es el próximo lunes. Pero la hora no le puedo dar porque cada instructor, de acuerdo a su jornada, ellos definen con ustedes previamente, él les envía un anuncio con la invitación a la sesión. No se afanen. Deben estar atentos a este anuncio. Ok, profe. Mínimo 2 días de antelación, ellos les envían el anuncio, no se afanen por eso. ¿Bien? Bueno, chicos. Listo, profe. Pues me alegro compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido clara la temática tratada y las evidencias explicadas. Un abrazo a ustedes, que tengan una feliz noche, una semana bendecida. No olviden que estas 2 evidencias deben ser desarrolladas durante esta semana. Las personas que están atrasadas en evidencias pendientes, por favor, manos a la obra, pónganse las pilas. Recuerden que los éxitos no los logra de la noche a la mañana, ni los logra porque sí, sino con sacrificio y constancia y disciplina. Entonces, estos frutos se ven después. Cultivemos y luego recibiremos nuestros frutos. Un abrazo para ustedes, cuídense mucho y los quiero mucho. Nos vemos. Igualmente, profe. Muchas gracias, instructora. Hasta luego. Hasta luego, Descansen, compañeros. Feliz noche. Muchas gracias, instructora. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, Dios los bendiga.